Esta mesa redonda se titula Cambio climático, de la evidencia a la acción, y va a estar moderada por el doctor Leandro Díaz. Leandro Díaz es licenciado y doctor en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e investigador asistente del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y en el Instituto Franco-Argentino sobre Estudios del Clima y sus Impactos. Su investigación se centra principalmente en la variabilidad climática, la predicción y el cambio del clima en Sudamérica en distintas escalas temporales, interanuales a multidecadales, a partir de observaciones y modelos climáticos. Cuenta con una amplia experiencia en colaboraciones interdisciplinarias con investigadores tanto de ciencias naturales como sociales y además contribuye a varias iniciativas del World Climate Research Program. Hasta acá era la bio de Leandro. Yo voy a agregar algo más, que él no lo quiso decir. Hace muy poco fue distinguido por la Academia Nacional de Ciencias con el premio Hermann Burmeister, ¿lo dije bien? O algo así, en la especialidad de Ciencias de la Tierra. Un aplauso para Leandro. Gracias. Bueno, gracias José por la presentación y bueno, gracias a todos por los aplausos. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con la última de las mesas de este Congremet. Bueno, gracias por seguir estando acá después de esta semana larga de muchísimas discusiones, muchísimos temas interesantes. Ahí aprovecho que tengo el micrófono también para agradecer a toda la organización de este Congremet, que la verdad creo que fue muy lindo y creo que fue una muy buena oportunidad para reunirnos nuevamente como comunidad. Y bueno, hoy la mesa que vamos a tener para cerrar este Congremet la titulamos Cambio climático, de la evidencia a la acción. No, a diferencia por ahí de alguno de los temas que se tocó esta semana, podemos decir que no es uno de los temas nuevos, ¿no? Para el Congremet. Ya han habido mesas sobre cambio climático en los últimos años. A mí por ahí, para contextualizar esta mesa en particular, quería comenzar para ponernos un poco en contexto. Quizás cuando, ¿no? Hace algunos años, hace unos cuantos años, se empezaba a hablar del cambio climático. Incluso yo no estaba o por ahí venía a este congreso como estudiante. Quizás todavía estábamos hablando más de proyecciones, de lo que esperábamos que iba a pasar, o estábamos recién empezando a ver algunas primeras evidencias de estos cambios. Hoy ya sabemos que estamos siendo testigos de un gran cambio a nivel global, cada vez son más evidentes, cada vez están más emergiendo esas señales asociadas con los cambios en el clima y también cada vez es más clara la atribución a las actividades humanas. Acá no vamos a hacer una presentación, pero vamos a tener algunas imágenes para apoyarnos. Esto creo que más o menos por ahí ya todos acá los tenemos en la cabeza. Sabemos que está aumentando la temperatura global. Estos son resultados del último informe de evaluación del IPCC. Sabemos que está aumentando la temperatura y sabemos que el aumento de temperatura lo podemos atribuir a causas humanas, ¿no? Igual es la figura global, pero bueno, sabemos que a nivel regional es un poco más complejo y por eso todavía hay tanto por hacer desde nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, en esta mesa vamos a tratar de hablar un poco de algunas... No nos va a dar el tiempo, ¿no?, para describir todo lo que está pasando alrededor del cambio climático, pero la idea de esta mesa fue tratar de hablar de algunas de las señales más alarmantes en relación al cambio climático, hablar un poco de qué consecuencias sociales, económicas y ambientales traen asociadas, y también un poco de las acciones que se pueden llevar a cabo, de algunas cosas que se están haciendo, algunos caminos a los que podemos ir para tratar de enfrentar este problema y también por ahí contribuir desde nuestro lugar a que se haga algo, ¿no?, sobre este tema. Para hacer esto, bueno, es un orgullo para mí presentar a las oradoras que tenemos acá presencialmente y al orador que tenemos virtualmente. Paso a presentarlos. Primero,
Bueno, a mi derecha está Inés Camiglioni. Ella es doctora en Ciencia de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, es profesora en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora principal de CONICET en el Centro de Investigación en el Mar y la Atmósfera. Tiene una amplia trayectoria de investigación en el área de cambio climático. Ha trabajado desde hace muchos años en el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y actualmente es, es vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1, así que ahora está iniciando, ¿no?, el séptimo reporte de evaluación y ella va a tener una ardua tarea para que ese proceso se lleve adelante. Así que muchas gracias, Inés, por estar acá. Luego, Laura Ruiz Echeverri es oceanógrafa física de la Universidad de Buenos Aires, donde también hizo estudios de grado y posgrado, especializándose en altimetría satelital. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Hawái también, donde estudió frentes de salinidad con datos satelitales. Desde el 2019 es investigadora asistente del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y desde el 2023 es profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y su principal interés es la variabilidad de la altura, de la altura del mar a nivel regional, desde escala intraestacional hasta cambios a largo plazo. Le agradezco especialmente porque también está pronta a embarcarse, ¿no? Para arriba. Yo fui como la productora ejecutiva del proyecto. Finalmente hoy zarparon después de 4 días de retraso, así que estamos muy contentos. Así que sé que estuvo muy ocupada en los últimos días y le agradezco mucho que pueda estar acá presente. También estaremos acá presencialmente a María Inés Carabajal. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Subsecretaría de Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su tema de investigación son las dimensiones humanas del cambio climático y el antropoceno. Sus estudios se han centrado en la producción, circulación y uso de la información climática en la toma de decisiones de sectores sensibles al clima. Y agrego algo que ella no anotó, pero recientemente fue designada, ¿no?, como una de las autoras para el próximo informe de evaluación del IPCC. Y también, como verán, a pesar de tener una formación disciplinar distinta, es una antropóloga muy relacionada con los temas de cambio climático, así que nos parecía también muy interesante contar con ella para darnos una mirada un poco distinta del problema. Y por último presento a Lucas Ruiz, que lo tenemos ahí, lo vemos en la pantalla. Lucas es doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, y es glaciólogo especialista en geoestudios de Chile. Fue autor principal del capítulo Cambio en el Océano, la criósfera y el nivel del mar, del 6º informe de evaluación del IPCC, con una extensa trayectoria. Supervisa estudiantes de grado, maestría y doctorado y organiza el curso de posgrado Glaciología de los Andes del Sur. Actualmente su trabajo se centra en estudiar el impacto del cambio climático en la criósfera de los Andes para producir información clave que oriente la toma de decisiones destinadas a su preservación. Así que muchas gracias, Lucas, por conectarte desde allá. Así que vamos a esta mesa, la vamos a orientar, vamos a hacer 2 rondas de preguntas. La idea es que van a dar unas respuestas, intervenciones más o menos breves. Y después vamos a tener un espacio donde pueden hacer sus preguntas y vamos a usar la misma modalidad. Después van a tener un QR donde van a poder dejar sus preguntas y la idea es también que podamos interactuar con esto, que puedan participar desde ahí y podamos tener alguna discusión sobre los desafíos y todo lo que nos trae esto de lo que está sucediendo con el cambio
cambio climático. Así que bueno, por ahí para orientar a todos y aprovecho también para Lucas. Bueno, vamos a hacer una primera ronda. Voy a arrancar por Inés, después Lucas, después Laura y después María Inés. Así que bueno, en primer lugar, lo que por ahí, para orientar la discusión, lo que me interesaba escuchar de los distintos oradores era cuál consideraban que era el indicador, en el caso de Inés, atmosférico, más crítico y regionalmente relevante que evidencia el avance del cambio climático y las evidencias que nos permiten atribuir este fenómeno a actividades humanas. Así que bueno, muchas gracias. No sé si esto prendió, sí. Bueno, gracias Leandro y a los organizadores del Congreso por la invitación a sumarme a esta mesa. Y bueno, cuando hablamos de cambio climático, siempre lo primero que se nos viene a la mente es lo que está en el gráfico que mostró antes Leandro, este progresivo aumento de la temperatura. ¿Qué pasa cuando tratamos de bajar eso a otras variables y a otra escala en términos espaciales a nivel regional? Y por ejemplo, si vemos qué es lo que pasa en Argentina, estos son los gráficos que generaron nuestros colegas del Servicio Meteorológico Nacional de tendencias en la temperatura media y en la precipitación. En temperatura vemos esa tendencia también en términos del progresivo aumento de la temperatura, un calentamiento, y en la precipitación vemos señales diferentes, los colores verdes donde la lluvia ha estado aumentando, en colores amarillos donde la lluvia estuvo disminuyendo. Por lo tanto, en términos regionales, si tuviéramos que decir qué está pasando en Argentina, efectivamente la temperatura está aumentando, la temperatura media, pero también las temperaturas extremas, la mínima, la máxima, mientras que la precipitación muestra estos campos más asimétricos. Si volvemos a la temperatura, fíjense que podríamos decir que en promedio, para este periodo que analizó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura anual subió en el orden de 1/10 de grado en el promedio de país, 1/10 de grado por década, pero con diferencias estacionales, ¿sí? Aumentaron más las temperaturas en los periodos cálidos, en la primavera, en el verano, y en menor magnitud en el otoño y el invierno. Pero una de las características más importantes que tiene que ver con el cambio climático, para avanzar sobre esto que ya lo tenemos bastante establecido, del aumento de la temperatura, tiene que ver con las asimetrías espaciales, como algunas regiones se están calentando más que otras. Eso lo sabemos a nivel global, el Ártico se está calentando más que otras regiones continentales, las zonas continentales en promedio más que las regiones oceánicas, pero si vamos Argentina en particular, tenemos más aumento de temperatura en la región de la Patagonia y fíjense que en la región centro, la región que aparece en color blanco, esas tendencias no son tan marcadas, pero en el promedio país nos da un aumento. En la precipitación, el signo cambia. Hay lugares donde la lluvia estuvo aumentando, el centro-este de Argentina, donde la lluvia estuvo disminuyendo, en la región de la Patagonia, en un eje, en el centro-norte del país. Pero más allá de esto, ¿qué es lo importante y cuál es ese mensaje que tenemos que quedarnos con respecto a qué pasa con el cambio climático en nuestro país? Y tiene que ver con las asimetrías, con esa forma distinta en la que se está calentando el aire en nuestro territorio, y también cómo están cambiando los patrones de lluvia, porque eso es lo que nos va a indicar cuáles son los efectos que tiene el cambio climático, y ya nos empieza a dar una idea de por qué los efectos también son asimétricos, porque las medidas y las acciones que tenemos que tomar y las consecuencias sobre los distintos sectores también son distintas. Pero esto es en términos del clima promedio. Pero también tenemos cambios que son significativos y que son importantes en términos de impactos en lo que llamamos los eventos extremos del clima. Y ahí lo que sabemos es que ha habido cambios en los extremos cálidos, esos que los podemos asociar a temperaturas muy altas o a fenómenos como olas de calor, precipitaciones muy intensas que pueden dar lugar también a la ocurrencia de inundaciones, y también fenómenos vinculados con sequías. En todos los casos, en algunas regiones de nuestro territorio hemos identificado ocurrencias de
estos fenómenos, cambios en intensidad, cambios en frecuencia. Pero ¿qué pasa cuando tratamos de hacer esa relación entre causa y efecto? Y cuando hablamos de cambio climático, la causa tiene que ver con acciones humanas, aumentar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que nos permitan vincularlo con los cambios en la ocurrencia de estos eventos. Entonces sabemos que en grandes rasgos, en una región del sudeste de Sudamérica que ocupa parte de nuestro territorio, la región centroeste, lo que tiene que ver con la porción de la cuenca del Plata, ha habido un aumento en la ocurrencia de eventos de extremos térmicos y que podemos establecer con un nivel de certeza muy alto que esta tendencia al aumento en la ocurrencia de estos eventos se debe a acciones humanas. Pero no pasa lo mismo cuando intentamos hacer esa relación causa-efecto en fenómenos que están vinculados con la precipitación, tanto por excesos de lluvia como por déficit de precipitación. En términos de excesos de lluvia, en esa región que ustedes ven en verde también hay una atribución con un nivel de significancia relativamente bajo, tenemos menos certeza que con respecto a la temperatura, que la ocurrencia de estos eventos se lo podemos atribuir a acciones humanas, y no pasa lo mismo con respecto a las sequías. Con respecto al continente sudamericano, solo podemos atribuir un aumento en la ocurrencia de sequías en la región del norte, del noreste del continente. Por lo tanto, tenemos cambios en los valores medios, tenemos cambios en amenazas climáticas vinculadas a extremos térmicos o excesos o déficit de precipitación, pero con un nivel de certeza variado con respecto a la atribución a las acciones humanas. Y esto es en términos de tendencias, ¿sí? De incrementos en el tiempo o de reducción de la lluvia, por ejemplo, que podemos vincular con sequías en el largo plazo. Pero uno de los aspectos que la ciencia ha estado desarrollando y ha avanzado mucho, y tenemos colegas que están acá, que están trabajando en eso, tiene que ver con la atribución de eventos individuales, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar que una ola de calor específica podría deberse a el cambio climático, o cómo un evento de una inundación en particular podría deberse o no a acciones humanas? Y ese es un campo de la ciencia que está avanzando mucho y que nos permite, a través de estudios que, como les decía, hicieron colegas que algunos están acá, muestran que olas de calor que tuvimos recientemente en el 2022, por ejemplo en Argentina, pueden ser atribuidas a acciones humanas. Eso significa que la señal de cambio climático supera a la variabilidad natural que tiene el clima, mientras que los efectos que están vinculados o procesos que están vinculados con excesos o déficit de precipitación, sequías importantes que hemos tenido o inundaciones como la reciente que hubo en marzo en Bahía Blanca, tienen dificultades mucho mayores para poder establecer esa relación causa-efecto. Son fenómenos complejos que en gran medida estuvieron vinculados a olas de calor previas que sí pueden tener una atribución mayor al cambio climático, pero la explicación vinculadas con la precipitación se complica mucho más. Y en alguna medida esa explicación también se complica porque para poder establecer este tipo de estudios necesitamos también bases de datos que sean robustas. La observación de la precipitación sabemos que es mucho más dispersa que lo que pasa con la temperatura, tenemos registros no en la densidad que necesitaríamos para establecer esos efectos. Por lo tanto, que aún no podamos hacer completamente esa atribución no significa que no tengan un vínculo con respecto al cambio climático, ¿sí? Pero bueno, no sé si ya estoy en mis 5 minutos. Esa es una primera introducción a la descripción de dónde estamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Inés, por tu intervención. Creo que hay varias cosas ya para empezar a pensar. Ahora, bueno, entonces a continuación le voy a pedir a Lucas. Él, como mencioné antes, tiene su especialidad es la glaciología, así que bueno, un poco lo que le pedimos es en relación a los indicadores de la criósfera, ¿no? La componente del sistema climático en la que él se concentra, cuáles son estos indicadores más críticos y regionalmente relevantes que evidencian
el avance del cambio climático. Avísame, yo te voy ahí pasando cualquier cosa. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ahí por ahí te aclaro, acá tenés a más o menos Ahora, 150 personas muy atentas por escucharte, que creo que no nos bien. está viendo. Buenísimo, espero no pisarme mucho. Primero que nada, muchísimas gracias Leandro y el resto de los organizadores por la invitación. Lamento no estar allá en La Plata con ustedes, disfrutando del Congreso, que por lo que me han dicho otros colegas ha sido todo un éxito. Así que felicitaciones. Sobre todo en el contexto en el que estamos, es lindo saber que todavía la comunidad puede reunirse y generar estos ámbitos de discusión tan importantes. Con respecto al impacto del cambio climático sobre la criósfera de los Andes, obviamente el indicador más claro y conciso que tenemos es lo que está sucediendo con los glaciares, la señal de pérdida de masa en los glaciares, que se ve en un retroceso o, para ser más simplemente, en un achicamiento de los glaciares, se ve a lo largo y a lo ancho del planeta, y en los Andes es bien notoria. Pero también quería hacer alusión a los otros dos grandes componentes que tiene la criósfera en los Andes, que justamente por ahí son los menos estudiados y los que no tenemos tanta información. Un poco como señalaba Inés con la precipitación, algo similar sucede con la nieve en la cordillera de los Andes, precipitación sólida. Sin embargo, en aquellos lugares donde tenemos muy buena cantidad de información, como puede ser en las regiones de los Andes de Mendoza y de San Juan, es claro la señal de déficit de precipitación nibia, tanto, como decíamos, con estaciones, y como podemos ver en el gráfico de la derecha, que se ven unos cuadraditos de colores, lo que se ve ahí es, a través de la información satelital, que nos permite a nosotros muchas veces tener una mayor cobertura espacial de lo que nos dan las estaciones, pero por ahí a menor resolución temporal, pero nos dan una muy buena idea de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la cobertura de la nieve a lo largo de los Andes en las últimas 2 décadas. Este justo es un gráfico que muestra eso, y vemos justamente que en las últimas 2 décadas la cobertura de nieve en toda la región de los Andes centrales y de la parte del NOA de Argentina y de Chile muestra un claro déficit. Así que ahí tenemos otro claro indicador que justamente por ahí no se ve en ese mapa que mostraba Inés, que está basado en las estaciones del Servicio Meteorológico, porque justamente en esta parte, en las regiones más elevadas de los Andes, tenemos una escasez de mediciones o de estaciones meteorológicas. Pero justamente con los satélites podemos suplir ese déficit de información. El otro aspecto que quería mencionar, creo que también hay una diapositiva, es lo que tiene relación con el permafrost. El permafrost, por ahí, capaz que no está, Leandro, por ahí no la busques tanto, perdón. En el permafrost, cuando hablamos del permafrost, hablamos del componente de la criósfera que está asociada con los suelos, y son esos suelos que están permanentemente congelados, y que vemos que son muy extensos, por ejemplo, en el hemisferio norte, grandes regiones del norte de Europa, como el norte de Norteamérica, están cubiertas, o tienen por debajo, por así decirlo, por debajo de la superficie, hay suelos congelados, y ahí en esas regiones, donde son regiones que están pobladas, donde regiones se desarrollan gran cantidad de actividades humanas, hay mediciones que nos muestran que el permafrost se está calentando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos suelos que están todavía por debajo de 0 grados, su temperatura está aumentando, y vemos que hay aumentos de décimas de grado en varios lugares. En regiones de montaña no tenemos todavía series de temperatura tan largas del permafrost como para verlo, pero tenemos indicios, sobre todo en la cordillera de los Andes, de que algo está sucediendo con el permafrost, que dan señales de que el permafrost se está o calentando o, mucho más crítico, se está descongelando, y esto está asociado principalmente a 2 cuestiones. Una es que estamos viendo que en los lugares donde se ha monitoreado el permafrost ha aumentado el espesor de la capa activa, que quiere decir la capa que se congela y se descongela año a año, está cada vez más espesa, y eso va en detrimento del espesor que tiene el permafrost. Y el otro es la ocurrencia cada vez más frecuente
de avalanchas y caídas de roca, justamente porque el permafrost, podríamos decir, funciona como un cemento de la montaña. Ese hielo que está interno permite que los bloques de muchas laderas se mantengan unidos, y hoy en día vemos que la frecuencia y la cantidad de las caídas de roca en algunos lugares ha aumentado, producto de que el permafrost está sufriendo también los avatares del cambio climático. Y finalmente vamos a entrar en el principal indicador, que para ahí sí tenemos buenos gráficos y tenemos buena información, que es el anterior, Leandro, si querés, que nos muestra que también, gracias a observaciones directas que tenemos sobre los glaciares, que por ahí es lo más difícil de realizar, porque requiere de un gran trabajo y de una gran cantidad de recursos humanos, pero también económicos, conocemos que los glaciares en los Andes se están retrocediendo, se están achicando, pero recientemente, gracias al avance de la tecnología satelital, hemos podido, por ahí decir, completar el rompecabezas, y pasamos de tener algunas series de datos o alguna serie de glaciares muy bien estudiados a lo largo de los Andes, que se podían contar con los dedos de la mano, a tener información de todos los glaciares, no solo en la cordillera de los Andes, sino del mundo. Ese fue uno de los grandes avances que se pudieron analizar y que permitieron apoyar las conclusiones del último informe del IPCC, y que esperamos que obviamente en el próximo informe del IPCC, con la cantidad de información que se ha generado en estos años, esa calidad de la información aumente aún más. Y lo que nos muestran es que, por un lado, si vemos el mapa, no sé si se alcanza a ver bien, el mapa de la izquierda muestra en puntitos los cambios de masa que se han visto en los glaciares, y vemos que principalmente todos los puntos se ven en rojo, que es lo que significa que a lo largo de los Andes, en todas las regiones, los glaciares se han achicado, han perdido masa. Y lo que vemos después, en los dos gráficos, lo que muestran es la tendencia año a año de los Andes separados en dos grandes regiones. En las regiones de las bajas latitudes, que son principalmente los glaciares tropicales, que se ubican principalmente en la cordillera Blanca de Perú, pero también incluyen los pequeños glaciares que todavía quedan en Colombia, en Ecuador, que muestran que los glaciares están en franco retroceso, es clara la pérdida de masa. Y el segundo gráfico muestra los Andes del sur, que son los Andes de Argentina y de Chile, cuya señal principalmente está dominada por los grandes glaciares que tenemos en Patagonia. Y es así que, como mencionamos ahí, básicamente el 8% de la contribución de los glaciares al aumento del nivel del mar, que seguramente Laura lo va a mencionar más adelante, así que no voy a entrar mucho en detalle con eso, es producto del derretimiento de los glaciares de la región patagónica. La región patagónica destaca en ese mapa como la zona donde están los colores más rojos y las pelotas, por así decirlo, los círculos más grandes, porque es donde mayor extensión de hielo tenemos, pero también donde estamos observando las mayores tasas de pérdida de masa. Y ahí se produce una combinación que es, por un lado, motorizada por el cambio climático, porque vemos un déficit en la acumulación en esos glaciares y un aumento del derretimiento superficial, pero también se da la combinación de la respuesta dinámica de los glaciares, y esto hace que sea por ahí más difícil todavía predecir qué va a pasar con los glaciares, porque los glaciares estos son grandes glaciares que terminan en los lagos, como el lago argentino, como el lago Viedma, o en el mar, del lado chileno, sobre todo en los fiordos, y están asociados a la dinámica del desprendimiento de témpanos o la dinámica del calving, y estos glaciares no responden de forma lineal al cambio climático. Si bien nosotros podríamos pensar en un glaciar de montaña, que aumentamos la temperatura, entonces el glaciar se va a derretir más, su tasa de derretimiento va a ser mayor. Sin embargo, los glaciares que terminan en cuerpos de agua pueden tener retrocesos muy espectaculares o muy acelerados en breves momentos de su historia, en algunos años, que hacen que de repente los glaciares pierdan una gran cantidad de masa en muy pocos años, producto de esa dinámica de Calvin. Y así es que hemos visto, por ejemplo, el retroceso acelerado, catastrófico, del glaciar Uppsala a principios del 2010, 2011, del Viedma en el 2014, y algo similar estamos hoy en día observando que está sucediendo con uno de los glaciares emblemáticos de nuestro país, el glaciar Perito Moreno. Así que, por un lado, para concluir, es clara la señal del cambio climático cuando pensamos en los glaciares. La variabilidad por ahí y la falta de datos en la nieve
no nos permite hacer una atribución tan clara y tenemos un gran vacío de información en lo que representa los suelos congelados permanentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es clave continuar con los monitoreos porque justamente las consecuencias no solo del cambio climático, sino justamente del retroceso, de la pérdida de glaciares o la escasez de nevadas o el descongelamiento del permafrost, tiene implicancias para el desarrollo de las comunidades locales y uno de los casos es lo que estamos viendo hoy en día, o lo que estamos viendo, perdón, como estamos viendo acá en esta diapositiva, que es el aumento no solo en número, sino también en extensión de los lagos formados por el retroceso de los glaciares. Son estos lagos que se forman donde antes estaba, en valles que antes estaban ocupados por glaciares, el glaciar retrocede y queda un lago en su lugar. Algunos de ellos son lagos sumamente estables, como los grandes lagos que tenemos en Patagonia, la zona, gente que vive en Patagonia los conoce, el lago argentino Nova General Unglov, el lago Viedma o el lago Nahuel Huapi, por señalar algunos de los más famosos, son grandes lagos estables que se han formado hace 20.000 años y siguen estando, pero después tenemos unos pequeños lagos que están colgados en la zona alta de la montaña, que han generado aluviones repentinos y que son una fuente de peligro para las actividades y las poblaciones locales. Y es así que, por ejemplo, hoy en día estamos en alerta y tenemos monitoreando los lagos que están asociados a, por ejemplo, los sitios con una gran actividad turística, como pueden ser, por ejemplo, el lago del Torre, en la localidad de Chaltén, o el lago Betisquero Negro en la zona del Tronador en Bariloche. Bueno, espero haber cubierto algunos de los aspectos del impacto del cambio climático en la criófriga y quedo atento a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Lucas, y bueno, muy claro, la verdad, considerando que no somos una comunidad experta en tu campo en particular, así que me pareció que se entendió todo muy bien. Así que bueno, ahora por ahí pasamos a Laura, que bueno, como les comenté antes, su formación es en oceanografía, así que bueno, ella lo que va a intentar responder es cuál es el indicador, digamos, relacionado con los océanos que considera más relevante en este contexto. Gracias, Lean. Bueno, en este caso, desde el punto de vista oceanográfico, para mí una variable muy importante como indicador del cambio climático es la altura del nivel del mar, porque engloba varios fenómenos. Como bien mostró al principio Leandro, en la serie de tiempo la temperatura del aire está aumentando y ese exceso de calor en la atmósfera, un exceso de temperatura en la atmósfera, aproximadamente el 90% lo absorbe el océano, gracias a su capacidad calorífica alta que tiene. De eso que absorbe el océano, lo usa para calentarse y se expande la altura del mar. Entonces, a nivel global, eso es uno de los parámetros principales que se mira, que es la expansión térmica asociada a ese exceso. Sin embargo, el 7% que queda en la atmósfera derrite los hielos, glaciares, tanto el Ártico como Groenlandia y Antártida, que son como las grandes casquetes, y eso, al derretirse, es agua que ingresa al océano y aumenta su masa. Entonces, esos son los dos factores que a nivel de cambio climático se observa, y en comparación tal vez con otras variables físicas, para poder hacer ese monitoreo, recién, hace 2 años atrás, contamos realmente con 30 años de datos satelitales que nos permite ver justamente la variabilidad de la altura del mar. Y para poder analizar el cambio de masa, tenemos datos satelitales también que se dedican a eso. Seguramente Lucas los conoce porque se usa mucho también para la parte de glaciología. El problema es que es una serie corta, recién lleva 15 años. Entonces, sirve para monitoreo, pero realmente necesitamos muchísimos más datos para decir, bueno, esto se atribuye al cambio climático. A pesar de eso, la NASA tiene un sitio web donde todo el tiempo están mostrando la tendencia a nivel global de la altura del mar medida con satélites y sus dos componentes, el efecto térmico, que usan datos de boyas derivantes desde 2004, y los datos de ese agregado de masa asociado a los glaciares con esta misión GRACE, que es desde 2003. Y siempre se ven que las tres componentes, o sea, la altura total y sus dos términos, van aumentando.
y en líneas generales a escala global lo que más domina es el cambio de masa, a pesar de que un 90% del exceso de calor va al océano. A nivel regional, lo que estuvimos viendo, tanto el Atlántico Sur como la plataforma continental argentina, la altura del mar está aumentando a un orden de casi 3 milímetros por año, que es la tasa a nivel global, o sea, va bastante cercana. Y en la plataforma vemos que es una variación bastante homogénea, al revés de lo que contaba Inés con respecto a la temperatura y precipitación en continente. Es bastante homogénea, con eso los indica de que muy probable esta altura del mar está cambiando por el agregado de agua al océano y no tanto por la expansión térmica, porque de hecho un trabajo de una colega que estudió las tendencias de temperatura de la plataforma continental argentina muestra un dipolo, que la plataforma norte se está calentando, la plataforma sur se está enfriando y sin embargo eso en la altura del mar no se ve que está todo aumentando. Entonces queda todavía camino por recorrer de entender si ese aumento homogéneo se debe al derretimiento de los glaciares, mismo sea, no solamente me refiero a la Antártida o de Groenlandia, también podría ser tranquilamente del sistema hidrológico que cambia en continente y por ende si llueve menos en montaña, menos agua va a llegar a las costas. Lo mismo acá con el Río de la Plata, que es un río que tenemos bien cerca ahí en la zona de Buenos Aires. Y también por otro lado, otro factor que habría que entender, si no es este agregado de agua, si es el cambio en los vientos. Hay trabajos que muestran que la altura del mar en plataforma y por ende su circulación está bastante relacionado con el SAM positivo o negativo. Entonces, si el SAM está teniendo una tendencia positiva a largo plazo, evidentemente debería también cambiar la circulación en la plataforma. En el caso, cuando miramos el Atlántico Sur como un todo, uno hace el promedio de toda la región y el cambio, la tendencia a nivel del mar positiva está asociado al cambio de masa, como les comentaba, pero cuando uno ve la distribución espacial, ahí no es todo homogéneo. Hay lugares donde el aumento es del orden de 8 milímetros por año y es justo la región de confluencia Brasil-Malvinas, donde la corriente de Brasil, que es una corriente cálida y salina, está aumentando esas dos variables, temperatura y salinidad, y lo vemos en la altura del mar. O sea que ahí tenemos un cambio asociado a la densidad y no al cambio de masa. Desde el lado de, si uno quiere ver el contexto de esto, a nivel de la circulación y los cambios en temperatura y salinidad, a los que estudian pesquerías eso le importa, porque si tenemos una zona de confluencia que es muy rica en pesquería y yo no puedo hablar de peces, así que si hay algún animal que va ahí a desovar, a crecer, porque le gustan esas condiciones y de repente, acostumbrado a una región de agua fría, como la corriente de Malvinas, empieza a ser más cálida y más salina, ese animal va a querer migrar si no está acostumbrado a esos términos o no se puede adaptar. Entonces hay todo un rubro dentro de la oceanografía, que es la oceanografía pesquera, donde están tratando de entender estos cambios y cómo afectan a la pesquería. Y del lado de la costa, si está aumentando la altura del mar, puede generar en muchas regiones erosión. Y de hecho hay dos trabajos que son bastante recientes, que calcularon esta tasa de erosión en toda la costa de Argentina, donde en promedio hay erosión del orden, dependiendo de qué región, puede ser de medio metro por año, en algunos de 1 metro por año o hasta un poco más. Y un trabajo bastante interesante en la zona costera de provincia de Buenos Aires, al sur de Mar del Plata, con imágenes satelitales de Landsat, hicieron un trabajo muy interesante de calcular la línea de costa y cómo fue cambiando desde 1986 hasta ahora, y la tasa máxima que encontraron fue de 2 metros y un poquito más por año de retroceso. Entonces, en una zona que no está poblada no es tanto problema, pero todas las regiones donde tenemos ciudades balnearias, eso sí es un problema porque empieza a comer costas y si empezamos a unir fenómenos, es decir, aumenta el nivel del mar en promedio y ahí hay un momento donde hubo, por una tormenta, un campo de ola mucho más grande, se suma a toda esa altura y va a generar una erosión o inundación mucho mayor que en otro contexto de que el nivel del mar no hubiera cambiado. Y esta figura me gustaba porque engloba todo eso, el aumento de la temperatura,
las olas, también el cambio de circulación, el ciclo hidrológico, que todo eso lo podemos ver a través de la altura del mar. Hay estudios también, porque si no contáramos con datos de altimetría que nos permite ver la distribución espacial, sí contamos de hace muchos años con mareógrafos. Y hay un trabajo que muestra los cambios en el siglo XX, desde 1900 hasta ahora, y en varios mareógrafos de muy buena calidad que tenemos en la costa argentina, muestra esta tendencia positiva de la altura del mar. Y se asocia de vuelta, ahí no podían dar con certeza estadística qué fenómeno domina más, pero sí aclaran de que es por ambos, por cambio o sea, este efecto de densidad, porque cambia la temperatura, y también por este agregado de masa al océano. Otro comentario que quería hacer, porque a nivel global siempre se habla de lo térmico, a nivel regional la variación de salinidad también está cambiando. Como un ejemplo que les mencioné antes es la corriente de Brasil, pero puede haber otros casos también donde la salinidad esté cambiando, y algo que se empezó a estudiar, no sé acá en Argentina en particular, pero sí hay estudios que muestran que si el aumento del nivel del mar y salinidad van de la mano, es decir, más altura asociado a que es más salinidad, ese ingreso de agua salina empieza a penetrar en las napas. Entonces ahí hay un problema a la hora de extraer agua agua dulce, porque va a empezar a tener sales que antes no contenía debido a ese avance del agua. Creo que era lo más importante que quería comentarles hoy. Y otra cosa que creo que es que vamos a tener que empezar a trabajar más en conjunto, toda la comunidad oceanográfica, es entender esta interacción entre el nivel del mar, el cambio en el campo de olas, el cambio también posiblemente en la amplitud de marea, y cómo esto puede impactar de manera positiva o negativa. Y último comentario también quería hacer, que es importante, asociado a eventos extremos, son, sobre todo en la zona de acá del Río de la Plata, que tenemos las famosas subestadas, que son ondas de tormentas. Estas ondas de tormentas pueden ser tanto positivas, que hay inundaciones, como negativas, donde hay un retroceso del nivel del mar. En Buenos Aires todavía no hay un consenso de que haya un cambio significativo a nivel de frecuencia e intensidad, pero sí hay trabajos donde muestran que estas ondas de tormenta a veces se generan en el sur de la Argentina, y son ondas que se propagan y llegan después a nuestras costas. Y bueno, hay trabajos, ese trabajo es asociado a lo que está haciendo Matías de Nápoli, que supongo que haber contado esta semana. Y el trabajo ese creo que es muy valioso, porque también nos va a permitir entender en otras regiones, no solo Buenos Aires, si hay cambios significativos en estas ondas de tormenta positiva, y por ende aportar a esta erosión que ya se está observando. Bueno, muchísimas gracias, Laura, también muy clara para, bueno, si bien hay oceanógrafos en la sala, también no son la mayoría, así que también muy clara para aportar desde esa disciplina. Y bueno, como para cerrar esta primera ronda, paso a María Inés, que como les comenté antes, ella es antropóloga, así que ella, la pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál considerás que es el indicador más crítico y regionalmente relevante que evidencia el impacto del cambio climático en la sociedad? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Mi primer Congremet fue en el 2015, cuando estaba haciendo mi investigación doctoral sobre el área de servicios climáticos, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, y para mí, yo soy parte de la comunidad, así que me siento parte y me alegra mucho poder volver 10 años después y estar acá con una contribución, ¿no? Y una reflexión para pensar entre todos cómo podemos colaborar, ¿no? De manera interdisciplinaria para abordar el cambio climático, no como un problema complejo. Así que bueno, yo voy a llevar esta pregunta al ámbito en el que he hecho mi investigación doctoral, que es el de los servicios climáticos. Entonces, para mí, un indicador crítico social tiene que ver con el aumento de la vulnerabilidad social, económica, la vulnerabilidad también política, y cómo esto ha impactado, ¿no? A nivel nacional e internacional, con una mayor demanda de servicios climáticos y sistemas de alerta temprana. Sistemas de alerta temprana, me imagino que ya han oído hablar un montón en este congreso,
Pero los servicios climáticos es el esfuerzo de la comunidad científica para poder brindar información que sea útil, a medida, a tiempo y que pueda asistir la toma de decisiones de sectores sensibles al clima, ya sea sector de agua, turismo, alimentos, energía, etcétera. Entonces este es un gran desafío, ¿no? Porque nosotros hemos documentado, al menos en el equipo de trabajo en el que he estado por muchísimo tiempo, que hay una brecha, ¿no?, entre la producción de información científica, meteorológica y climática y su uso y apropiación social por parte de diferentes sectores de la sociedad. Esos sectores necesitan la información para tomar mejores decisiones y poder adaptarse a los cambios, a los eventos extremos que cada vez sabemos que son más severos, más frecuentes, más intensos. Eso requiere que esa brecha se empiece a cerrar. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrarla? Esa es otra pregunta que requiere, como les decía antes, colaboración. Entonces, para mí, hay un reconocimiento internacional, ¿no? Por ejemplo, el Marco Mundial de los Servicios Climáticos, que es una guía para la acción. Sin embargo, los países, tanto de manera particular como a nivel regional, las coaliciones de países, no lo toman directamente, sino que adaptan de acuerdo a la infraestructura que tienen, las capacidades, los recursos humanos, los recursos científicos, financieros, para apropiarse, ¿no?, de esos marcos y poder implementarlos en sus territorios. Y esto tiene muchísima complejidad porque Argentina no es igual que Brasil, ni es igual a Chile, ni Uruguay, por lo tanto, más allá de desarrollar nuestras propias herramientas para poder lidiar con los impactos del cambio climático, también necesitamos esas colaboraciones regionales. Entonces, por un lado, hay dos escalas complementarias que yo no las definiría separadas, sino más bien integradas, pero es así como muchas veces pensamos desde la comunidad científica. Y la primera es, bueno, los sistemas de alerta temprana para eventos extremos y el uso de esa información y la capacidad de las comunidades y los gobiernos para responder de forma inmediata y reducir los daños humanos y materiales. Entonces ahí tenemos, ¿no?, un eje sobre el cual tenemos que trabajar. La otra es la escala del clima, ¿no?, los pronósticos estacionales que puedan asistir la planificación de estos sectores sensibles al clima. Entonces acá un indicador que yo creo importante es qué grado de uso efectivo, ¿no?, de esos pronósticos se da en la toma de decisiones, ¿no?, qué apropiación social y uso efectivo de esa información en la toma de decisiones. Esto también es un factor importante en términos de que hay que llevar a cabo más estudios, ¿no?, más estudios que sean territoriales, que sean sectoriales, para ver si esos sectores, por ejemplo, la agricultura, la energía, utilizan toda su plenitud, ¿no?, el conocimiento científico que brinda la comunidad climática. Entonces, yo les decía, hay una brecha, ¿no?, entre el uso, entre la producción de información científica y su uso efectivo y su incorporación en políticas públicas, que ese también es otro factor importante. Entonces nosotros hemos identificado que hay 5 factores, no voy a ser muy teórica, pero al menos para ir contextualizando, hay 5 factores que inciden en la subutilización de la información climática. La primera es que hay ciertas limitaciones inherentes al sistema climático, ¿no? Variables que pueden ser monitoreadas, predecidas, tanto en escalas espaciales y temporales diferentes, ¿no?, que luego inciden en la producción de los pronósticos. Luego aspectos técnicos y la comunicación de las probabilidades, ¿no?, particularmente cómo lidiar, ¿no?, con la información probabilística cuando muchas veces los sectores sociales nos piden información más determinística. Bueno, ¿va a llover o no va a llover? Entonces ahí hay como una quizá desconexión, ¿no?, entre las necesidades que tienen los sectores sociales, las expectativas que ellos tienen de los pronósticos y luego lo que la información científica puede brindar, ¿no?, que son probabilidades de ocurrencia de eventos. Entonces acá la comunicación y el diálogo con sectores sociales es clave justamente para poder tener un balance entre la capacidad de la ciencia, la capacidad real que tiene el conocimiento científico actual y esas necesidades, esas expectativas que tienen las comunidades para después poder tomar decisiones. Otro factor tiene que ver con la cuestión cognitiva, ¿no?, que influye en la forma en la cual los usuarios perciben esa información. Acá hay un montón de cuestiones que van desde la comunicación de la información, la credibilidad,
la construcción de la confianza, la accesibilidad y la experiencia. Acá nuevamente el diálogo continuo y sostenido es clave para la construcción de esa confianza, ¿no?, entre la comunidad científica y los usuarios, lo que se denomina, ¿no?, usuarios de la información climática. Después tenemos arreglos institucionales y factores más procedimentales que pueden constreñir el uso de la información, ¿no?, cuando hay protocolos rígidos, cómo hacemos esa línea desde que sale el pronóstico hasta que llega a los territorios, ¿no?, y cuáles son esos procedimientos que luego inciden en si defensa civil tiene comunicación con las comunidades, qué forma, qué metodologías se utilizan, cuáles son esas estructuras, ¿no?, flexibles, moldeables, que hay que empezar a trabajar para que esa información llegue al territorio en tiempo y forma y realmente asista a la toma de decisiones. Y un último factor tiene que ver más con la cuestión estructural, ¿no?, que moldea la capacidad de los tomadores de decisión de usar la información científico-técnica. A veces hay falta de acceso a la información, a veces no se sabe dónde buscarla, a veces esa información es solo información y no permite la adaptación en términos de pensar, bueno, cómo una persona o un sector, por ejemplo el sector agropecuario, se puede adaptar si tiene ciertos constreñimientos, por ejemplo tecnológicos, financieros, económicos, y por otro lado también en términos de cómo se traduce esa información en políticas públicas que realmente asistan a los sectores más vulnerables de la sociedad, que finalmente son los que son más impactados por los impactos del cambio climático. Entonces ahí tenemos muchísimos desafíos que no todos conciernen a la comunidad científica, claro que no, pero sí es bueno tenerlos en consideración para pensar la complejidad que tiene, ¿no?, desde que se emite un pronóstico, la información climática científica, hasta que realmente es apropiada socialmente por los actores y diferentes sectores de la sociedad. Entonces, lo que podemos ver es que, más en términos de datos, por ejemplo, como para contextualizar un poco también, es que todos sabemos que hay un aumento, ¿no?, de eventos extremos, que esto incide en pérdidas económicas, en pérdidas humanas. La CEPAL dice que en los últimos 20 años las pérdidas económicas se han triplicado, ¿no?, tanto por sequías, por inundaciones y otros eventos extremos. El Banco Mundial estima que un 70% de los eventos extremos están vinculados al clima, eso lo sabemos también. Las sequías han afectado mucho a la región, ¿no?, y son como vulnerabilidades concatenadas, ¿no?, impactos concatenados, porque hay pérdidas económicas, presión sobre la seguridad alimentaria, presión sobre las exportaciones, que luego incide también en la riqueza de los países. Entonces vemos, ¿no?, que hay muchísimos ejemplos de cómo los eventos extremos y el cambio climático inciden negativamente en Argentina y en la región, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial dice que el 60% de los países de América Latina han aumentado los sistemas de alerta temprana, a pesar de la alta exposición a los riesgos climáticos. Y esto es central, ¿no?, que hay un reconocimiento de que esto está sucediendo y que tenemos que implementar medidas urgentes. Por otro lado, el marco de los servicios climáticos identifica, ¿no?, que hay que vincular a la ciencia climática con políticas vinculadas a la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la energía, ¿no?, sectores claves que inciden mucho en nuestra región. Otra cuestión interesante también es que hay cada vez una mayor disponibilidad de pronósticos climáticos, pero eso a su vez no se traduce directamente en un mayor uso de la información. En términos regionales tenemos, por ejemplo, centros regionales como el CIFEN, que es el Centro de Investigación del Niño, el Centro Regional, el CRC-SAS, para el sur de América del Sur, que también son actores clave para brindar esa información y hacer esa conexión con diferentes sectores. Entonces ha aumentado la capacidad técnica de brindar información, pero aún su uso es limitado. Entonces ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer en colaboración con sectores sociales, con organizaciones regionales, nacionales, como también diferentes disciplinas, ¿no?, comunicación, las ciencias sociales y las humanidades, que aportan, ¿no?, un rol central acá, justamente no solo para traducir la información científica en términos de acción, sino más bien para pensar entre todos cómo generar espacios de diálogo para conocer las necesidades de
estos sectores sensibles al clima y poder adaptar la información a esas necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta los niveles de incertidumbre, que la información es probabilística, etcétera. Y para finalizar, lo que quisiera destacar es que hay muchísimos desafíos, ¿no? Uno de ellos es cómo transformamos la ciencia climática en servicios, cómo transformamos la ciencia climática en acción. Entonces, por ahí pienso, bueno, algunas cuestiones que podrían ser útiles para reflexionar. La primera es, bueno, que hay una necesidad de crear alianzas y colaboraciones, ¿no? Que estas tienen que ser repensadas para que haya mayor interacción entre sectores, tanto interacciones formales, informales, como también una mayor inclusividad, que estos diálogos sean sostenidos en el tiempo. En mi investigación doctoral, nosotros lo que veíamos con el servicio meteorológico era que se habla, ¿no?, de un usuario, pero ese usuario no es abstracto, sino que son diferentes sectores sociales con diferentes necesidades, tanto dentro de cada sector como dentro de un mismo sector, ¿no? El sector agropecuario, por ejemplo, que fue mi tema de investigación, está compuesto, ¿no?, por diferentes perfiles de actores. Entonces, un gran productor no va a tener las mismas necesidades que un pequeño productor. Entonces, ese acercamiento y ese diálogo es clave porque podemos nosotros también sorprendernos de cuáles son esas necesidades cuando charlamos con ellos y nos adentramos, ¿no?, en conocer más ese contexto social en los cuales estas personas, estos sectores están inmersos, ¿no? Después hay otra cuestión que tiene que ver con lo que en inglés es tailored, que es este traje a medida, ¿no?, para alcanzar a las personas correctas, de manera correcta, en el tiempo correcto. Como les decía, muchas veces hay un desajuste entre las expectativas de usuarios y la capacidad, ¿no?, de las ciencias del clima. Y esta brecha se puede empezar a cerrar con un mayor diálogo, confianza, con una interacción sostenida. Es difícil traducir la ciencia en servicios, por lo tanto tenemos muchísimos desafíos, pero lo fundamental es trabajar en conjunto, que estas colaboraciones sean inclusivas, tanto, como decía recién, de diferentes disciplinas que pueden aportar a una mayor complejidad del tema, y también una ciencia hacia, ¿no?, una ciencia transdisciplinaria que incluya actores sociales y diferentes sectores para construir conocimiento colectivo que finalmente pueda ser beneficioso para toda la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Bueno, en relación a alguna de las cosas que fuiste diciendo, me parece por ahí comentarte, ¿no?, que tuvimos, creo, este año, Congremet, muchas charlas, algunas charlas importantes en relación a los temas de cómo, creo que la comunidad está avanzando, quizás al paso que puede, pero creo que cada vez seguramente comparado con lo que era hace 5 Congremets, es un tema que está presente, cómo ir avanzando en esa dirección. Así que gracias por tu aporte. Bueno, creo que la mayoría ya fue aportando algunas de las cosas más hacia desafíos. Creo que solo a Inés si querés hacer una intervención más, así también tenemos un poco de espacio para las preguntas del público. Que bueno, por ello una de las cosas que les había planteado, que bueno, cualquier cosa después si quieren agregar algo también no hay problema, Lucas, Marinés o Laura. Cualquier cosa, Lucas, si vos querés decir algo, levantá la mano ahí y nosotros ya te damos la palabra. Que era algunos de los principales desafíos que enfrenta la comunidad científica. Les había planteado, o podés tomar uno o los dos, pero para comunicar efectivamente la evidencia sobre cambio climático, superando barreras como la desinformación o la complejidad técnica, y generar conocimiento aplicable que permite diseñar estrategias concretas de mitigación y adaptación, que creo que hay algunas cosas ya se fueron adelantando. No sé si está prendido, sí. Bueno, con respecto a la comunicación, ahí tenemos grandes desafíos porque cómo tenemos que comunicar el cambio climático, sus efectos, y eso tiene que ver con proveer información que sea relevante, que sea actualizada, entendiendo que lo que tenemos enfrente cuando comunicamos es precisamente, como decía Leandro recién, mucha desinformación. Y esa desinformación no es casual, sino que está basada en diferentes posiciones negacionistas del cambio climático, es decir, que el cambio climático no existe,
posiciones escépticas frente al cambio climático, y es decir, bueno, puede ser que el clima está cambiando, pero cambió durante miles de años y no tiene que ver con acciones humanas, los cambios que estamos viendo, sino forma parte de procesos naturales. Y el que está apareciendo últimamente como más relevante y más complejo, diría, que es la distorsión de la información. Cómo tomar algunos aspectos individuales y de alguna forma amasarlos para hacer una nueva teoría. Y algo así pasó hace pocas semanas con un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos que convocó arbitrariamente a 5 científicos de Estados Unidos para generar un reporte vinculado al cambio climático, el rol de Estados Unidos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y donde tomaron y malinterpretaron además información del panel de cambio climático, de artículos de diferentes autores, y sacaron un reporte que puso en alerta a toda la comunidad científica precisamente por esto, por una estrategia de generar desinformación más novedosa y más peligrosa que las más conocidas que tenían que ver con el negacionismo y el escepticismo. ¿Por qué existe esa desinformación? Tiene que ver, por un lado, con intereses económicos e intereses políticos, en algunos casos vinculados con la industria de combustibles fósiles, pero también otra de las causas tiene que ver también con la ignorancia, ¿sí?, con respecto al cambio climático. No solo todo es interés, sino que también en algunos casos hay una ignorancia bastante profunda. Entonces, cuando tenemos que comunicar el cambio climático desde esta perspectiva de tratar de transmitir información, también tenemos que tener presente quién está recibiendo esa información y de alguna forma qué le pasa por la mente a las personas que reciben esa información, porque claramente estamos en una tendencia donde los sesgos de confirmación son cada vez más amplios. ¿Qué significa? Que cada vez tenemos mayor tendencia a querer escuchar a aquellas personas que nos van a confirmar lo que ya estamos pensando, nuestras creencias preexistentes, ¿sí? Y tenemos una poca flexibilidad, plasticidad para abrirnos a nuevas ideas. Y eso es algo que también se hace presente en el cambio climático, lo tenemos muy claro cuando lo pensamos en términos de discusiones políticas, pero lo podemos llevar claramente al terreno del cambio climático. Pero también hay creciente como una fatiga de información. Estamos bombardeados de información permanentemente, hay una creciente ecoansiedad, ¿sí?, a seguir recibiendo información que uno puede percibir como catastrófica, que no podemos hacer nada frente a eso, y tratar entonces de rechazar seguir informándonos acerca particularmente del cambio climático. Por eso tenemos como científicos, como investigadores, como profesionales, un rol importante en tratar de comunicar información teniendo presente quién la va a recibir, pero sobre todo tratando de evitar usar jerga que tiene el cambio climático. Si yo le hablo a un público y hablo mucho de forzante radiativo, overshoot, feedbacks, a los 2 segundos se desconecta de lo que yo puedo estar diciendo, entonces hay que adaptar de alguna forma el lenguaje que estamos usando a quién lo está escuchando y al contexto. Pero otra de las cuestiones que me parece centrales cuando comunicamos el cambio climático tiene que ver, particularmente en el contexto actual, en tratar de evitar la polarización, ¿sí? No ponernos de alguna forma a la defensiva como si el que tuviéramos enfrente fuera un negacionista, un escéptico que lo tenemos que convencer, sino que lo que tenemos que tratar de comunicar y de demostrar que el cambio climático y resolver las cuestiones vinculadas con el cambio climático tiene que ver con el interés público, que no es una guerra cultural, no es una guerra política, pero lo que sí es algo urgente, ¿sí?, que tenemos que motorizar. Dejo ahí. Gracias. No sé si quieren hacer una intervención el resto. Lo único les pido que no sea muy extensa, pero bueno, si quieren agregar alguna cosita. Bueno, yo lo que había pensado con respecto a desafíos, por lo menos del lado de vista de la comunidad oceanográfica, es la necesidad de más recursos humanos
porque de una reunión que tuvimos, creo que fue a principio de año, nos dábamos cuenta de que estábamos todos tratando de resolver todo y claramente no nos da el tiempo para poder tratar de encarar todos estos temas y tratar de llegar a, o sea, de poder encarar la parte de ciencia básica y a su vez también encarar la parte de divulgar y llegar a consenso y cómo comunicárselo a la gente. Entonces creo que para la comunidad oceanográfica el desafío importante es recursos humanos para poder generar una red de gente que quiere involucrarse en estos temas de cambio climático y poder generar un mensaje claro y poder comunicárselo a la sociedad. Y pensando en eso, cómo comunicárselo, pensaba que tal vez empezar por municipios o ciudades chicas es un buen camino, pensando que hay ese diálogo entre el ciudadano común y el científico, y ahí obviamente, como vos decías, de tener también gente no solo de la parte científica, sino también antropólogos, o sea, gente que pueda tener ese diálogo y poder llevar, o sea, yo te digo, esto está aumentando así, así, y vos poder llevarlo y explicárselo a esa persona y empezar ese diálogo que no es fácil, lleva un tiempo. Entonces pensaba que un primer paso es ir a comunidades más chicas y de ahí ir avanzando hacia comunidades más grandes y no directamente ir al político, que tal vez va a ser más difícil allanar ese camino. Sí, yo quiero hacer 2 comentarios respecto de la comunicación. En primer lugar, me parece importante que como comunidad se aborde el desafío, ¿no? Pero no todo el mundo tiene que hacerlo, no todos los científicos tienen que hacerlo, porque requiere mucho tiempo, requiere mucho entrenamiento, no todo el mundo tiene que hacerlo, pero sí encontrar aquellas personas que puedan trabajar en la interfaz ciencia-sociedad y que puedan lograr esas conexiones. Esto lo digo más que nada para que no sea una responsabilidad de todos los científicos. Obvio que podemos trabajar todos juntos para mejorar esa comunicación, pero a mí me parece que requiere mucho entrenamiento, que requiere ciertas habilidades, que hay que ir adquiriéndolas, y eso lleva tiempo. Entonces, bueno, hay que formarse también para eso, ¿no? Y eso es clave también, que es otra cosa que a veces no nos enseñan en las universidades, ¿no? A comunicar las investigaciones que hacemos. La segunda cuestión que me parece también que es clave, que a veces hay una desconexión, ¿no?, entre lo que es el cambio climático como proceso global, que a veces se explica en términos, ¿no?, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que quizá esa forma de comunicarla no sea la que interpela a las personas a hacer cambios en su vida cotidiana, sino quizá pensar de qué manera, ¿no?, el cambio climático afecta, ¿no?, o cómo incide en la vida de las personas más directamente, y cuáles son las responsabilidades individuales, aunque sabemos que esto no es individual, pero sí pensar, bueno, ejemplos en términos de, por ejemplo, no sé, el sistema alimentario, los residuos, todo eso también incide, ¿no?, en el cambio climático. Bueno, ¿cómo lo conectamos? Hay que encontrar estrategias y pensar que a veces las personas tienen sus propias percepciones del riesgo, hay que apelar a la memoria, hay múltiples formas, ¿no?, de encontrar esa conexión. El arte también es una buena forma de conectar desde lo sensible y no tanto desde lo racional. Son diferentes tipos de estrategias de acuerdo a la comunidad en la que cada uno se encuentra, ¿no? Bueno, gracias. Lucas. Sí, por un lado, para complementar, estaba escuchando muy atentamente tanto a Inés como a Laura y como a María Inés. La verdad que el desafío que tenemos, que enfrentamos nosotros como la comunidad científica son múltiples, porque a todas esas capas de la dificultad de llegar a la gente, de comprender quién es nuestro interlocutor, ahora le agregamos la capa de falta de recursos y del ataque directamente a la comunidad científica, solo por ser científicos o por tomarnos el tiempo y el espacio para pensar. Entonces yo creo que es clave volver sobre lo que, por ahí algunas cosas que decía María Inés, de que obviamente no todos podemos tener ese rol de divulgación,
pero sí es claro entender cuál es el problema de nuestro interlocutor, de nuestra población. Y por ahí, como decía Laura, a veces eso es mucho más fácil si llegamos a una comunidad más pequeña, donde es más fácil por ahí identificar cuáles son los efectos del cambio climático o la parte del sistema del cambio climático o del sistema climático que está afectando esa comunidad. Por ejemplo, tenemos el caso de, por ejemplo, las sequías en zonas de montaña. Entonces, sin entrar por ahí en detalle con algún caso particular, pero es claro que esas comunidades están sintiendo el efecto del cambio climático, pero no lo van a pensar desde el punto de vista de las grandes corporaciones o los países centrales que emiten dióxido de carbono, sino que su problemática está en la falta de recurso hídrico para regar sus chacras, por así decirlo. Entonces, por ahí entrar desde el punto de vista de comprender cuál es el problema de ellos para después poder justamente buscar la forma de comunicar ese conocimiento o de llevar ese conocimiento a esas comunidades. Y en ese sentido, lo que mencionaba al principio de la falta de recursos hace que hoy en día nosotros no tengamos por ahí todas las herramientas o todo el tiempo disponible para ejecutar esas otras acciones que son claves para llevar el conocimiento a la ciudadanía, y estemos como justamente en un momento donde te estás como retrayendo hacia lugares donde puedas mantenerte a un hábitat por ahí un poco más cerrado dentro de nuestra propia comunidad para poder subsistir, y justamente va en contra de por ahí el desafío que tenemos, que es abrirnos hacia la comunidad y lograr que nuestro mensaje fluya, por así, o sea más permeable hacia otras capas o hacia otros actores sociales. Bueno, gracias por todas las intervenciones. Me parece que ya abrieron un panorama bastante amplio como para hacernos pensar. Bueno, creo que ya todos saben que tenemos ahí el QR si quieren dejar su pregunta. Y bueno, hay algunas que ya tienen bastantes votos, así que vamos a ir arrancando por algunas. Que una es un tema que creo que lo inauguró un poco en el Congremet Inés el martes, que es uno que genera bastante interés, que tiene que ver con el tema de la geoingeniería. Sé que Marinés también tiene algo de involucramiento en el tema, así que seguro va a poder aportar. Un poco, la pregunta que plantean es cuál es su postura ética, digamos, al respecto de la ingeniería, si la OMM o el IPCC están investigando y avanzando en esa dirección. Empiezo con Inés y después si quieren aportar. Bueno, con respecto a la ética de la geoingeniería, hay que ponerlo en el contexto que el cambio climático en sí mismo ya es un problema ético, y eso tiene que ver con esas asimetrías que yo mencionaba al principio, asimetrías en términos de cómo impacta en las distintas regiones, y también asimetrías en términos de responsabilidades, ¿sí? de la proporción de emisiones que proviene de diferentes regiones. Y las soluciones frente al cambio climático también tienen una dimensión ética. ¿En qué medida reducimos emisiones? ¿Qué es la mitigación? ¿En qué medida podemos diseñar políticas de adaptación apropiadas cuando sabemos que la adaptación al cambio climático tiene límites? No nos podemos adaptar a cualquier cosa y a cualquier tipo de clima, y dentro de esas políticas aparece la geoingeniería dentro de estas dimensiones éticas. Entonces sí, se está hablando y bastante sobre la ética de la geoingeniería. En ese contexto, en el 2023, la Comisión Mundial de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología de UNESCO hizo un reporte sobre la ética de la geoingeniería climática, y eso no es solo la modificación de la radiación solar, sino también las técnicas que tienen que ver con captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Todo eso entra dentro del paraguas de esta discusión de las dimensiones éticas. Y en todos lados lo que se trata de discernir cuando hablamos de la ética de la geoingeniería está vinculado con la intención,
y con las escalas de la geoingeniería. La intención tiene que ver con que si estamos haciendo un análisis vinculado a la ciencia, porque queremos evaluar, como les mostré el otro día, potenciales efectos que podría tener, o ver cómo interactuaría, cómo sería la interacción de los aerosoles en la estratosfera, qué le pasaría a la capa de ozono y ese tipo de cuestiones. Eso es avanzar en el conocimiento, que podríamos decir conocimiento de laboratorio, porque es modelado. Y después están los experimentos, cómo salimos hacia afuera. Y ahí esos experimentos también pueden tener distintas escalas y distintas dimensiones. Puede haber experimentos que se planteen para liberar partículas a la atmósfera, o experimentos que lo que tratan es evaluar cómo sería, por ejemplo, el sistema de diseño para liberar esas partículas, ¿sí? Son escalas diferentes, y también las intenciones con las que se hacen esos experimentos pueden ser distintas. Por eso hablamos de experimentos de pequeña escala, experimentos de gran escala, para finalmente algunos que están enfocados para llegar a la utilización operativa de la geoingeniería. Todavía no estamos ahí. Pero bueno, con respecto a la ética, está ese reporte que yo les decía, está disponible en la web, ponen COMEST, que es la sigla de la comisión, UNESCO, y aparece el reporte. Hay otro reporte que lo que indica, trata de dar un marco para la investigación en geoingeniería, que fue preparado por la Asociación Geofísica, la Unión Geofísica Americana, que también está disponible, que trata de poner un marco ético vinculado con la investigación. Pero efectivamente tiene dimensiones éticas, porque significa seguir interviniendo sobre el clima en forma deliberada, pero hay que ponerlo en el contexto que todo el cambio climático también tiene una dimensión ética importante. Bueno, ¿querés? Bueno, sí. Bueno, voy a otra de las preguntas que hicieron, que me gustaría también traer acá, es que preguntaron cómo influye la falta de meteorólogas en estructuras gubernamentales que generan acciones de mitigación o de reducción en los efectos del cambio climático. Para ampliarlo un poco, considerando la diversidad de disciplinas, quizás pueden aportar cada uno desde, no solo los meteorólogas, sino desde sus disciplinas, cómo ven que la falta, digamos, ¿no?, de profesionales de su disciplina en esas estructuras también contribuye influye en que no se tomen ciertas políticas. Así que pueden ir contestando en la medida que... Por ahí, bueno, Inés, no sé si quieres comenzar, más que nada porque preguntaron por meteorólogos, así que... Sí. A ver, hay que ver hasta qué punto necesitamos meteorólogos en todas las estructuras, o lo que necesitamos es tener actores en esos organismos que puedan ser una fuente de diálogo importante con nuestra disciplina, ¿sí? No tengo experiencia con todos los organismos estatales, trabajo algo con la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene, por lo menos en la gerencia de cambio climático, meteorólogos trabajando ahí, pero articulamos con quienes estamos en la universidad tratando de complementar la información, ¿sí? Sería bueno tener meteorólogos técnicos en distintos organismos, pero siempre que tengamos un contexto donde esos técnicos puedan tener una continuidad en el tiempo, ¿sí? Algo que Argentina tiene bastantes dificultades para sostenerlo, ¿sí? Así que, bueno, mi experiencia es esa, por lo menos, que mientras no haya meteorólogos, pero si hay organismos permeables para la articulación, podemos progresar, pero el contexto político es el central. Bueno, Lucas, que levantó la mano, después, si quieren. Sí, yo creo que ese es un aspecto clave para justamente poder no solo diseñar, sino también aplicar las políticas necesarias para mitigar y adaptarnos al cambio climático o a sus consecuencias por ahí asociadas a catástrofes naturales, por así decirlo, o las consecuencias de las sequías en algunas regiones. Y ahí hay un desfasaje que tenemos, por un lado, entre los, digamos, cómo cambia nuestra estructura de los organismos públicos
dependiendo del gobierno de turno. A lo largo de los años que me ha tocado a mí estar como investigador de CONICET, relacionado con la temática de glaciares y sobre todo en la implementación de la ley de glaciares, hemos visto cómo ha ido fluctuando de secretaría a ministerio, de ministerio a secretaría, la cartera de ambiente, y con esos cambios cómo se ha ido o fortaleciendo o destruyendo los cuadros técnicos dentro de justamente esa cartera. Algo similar sucede en los organismos provinciales. Entonces, como decía Inés, si no lo planteamos como una política de largo plazo de realmente generar ámbitos estatales donde los cuadros técnicos puedan desarrollarse y puedan funcionar como verdaderos articuladores entre la comunidad científica y los tomadores de decisión o los cargos jerárquicos por ahí de esas estructuras, es muy difícil de llegar. Y la otra creo que también es que desde el punto de vista de nuestras universidades, de nuestras casas de estudio, tampoco se le da mucha importancia a ese rol. En general, el ámbito académico, siempre estamos más pensando en la excelencia, en esa o en ese académico que destaque por sus publicaciones, por su originalidad de lo que está estudiando, y dejamos un poco de lado el rol de aquellos que se toman el trabajo de ir y hacer por ahí el trabajo de hormiga, de comunicar y de llevar la información a los ámbitos públicos, y por ahí encontrarse que se encuentra, no sé, por ahí la ciudad de Buenos Aires no es el ejemplo, pero por ahí otros organismos con menos recursos donde la misma persona que hace la parte de medio ambiente también se tiene que encargar de otras cuestiones asociadas al ordenamiento territorial o otros aspectos de su municipio o de su provincia. Entonces necesita que haya alguien dentro de las universidades, dentro de las casas de estudios que pueda suplir parte de los recursos humanos que no tiene. Entonces creo que ahí tenemos dos problemas. Uno por ahí que en las universidades no estamos fomentando desde el inicio a los académicos a meterse por ahí en esos aspectos, y por el otro, como decía Inés, la falta de políticas a largo plazo que hace que los interlocutores que por ahí se consiguió en algún momento, hoy en día ya no estén dentro de la estructura gubernamental. No sé si tienen algo para aportar o... Hay muchas preguntas, así que si prefieren podemos... Bueno, hay una que tuvo muchos votos, pero es bastante puntual y creo que va a ser más que nada para Inés, que es cómo se aborda la complejidad de la medición de la precipitación para realizar estudios de atribución de eventos extremos de lluvia al cambio climático. Si trabajar en atribución. Lo que necesitamos es tener series largas de datos con mayor resolución, porque ¿qué es lo que pasa? Algunos estudios de atribución lo podemos hacer con datos observados, provienen de pluviómetros en distintos lugares, con bases de datos que provienen de puntos de retícula, ¿sí? Y a veces esos resultados no coinciden necesariamente la información de las bases reticuladas con las observaciones, con lo que se obtienen de los modelos. Por eso necesitamos información de series de tiempo largas, información tal vez que pueda provenir de sensores remotos, que también sea confiable, que nos permita tener esa mejor resolución espacial, pero la precipitación es una variable compleja, y sobre todo cuando se le quiere atribuir al cambio climático. En términos de temperatura, la cuestión es mucho más fácil, es una variable más sencilla. La lluvia es más complicada, pero ha habido avances, ¿sí? Pero bueno, van de la mano de mejores observaciones. En algunas regiones del mundo esas mejores observaciones están, entonces el conocimiento ahí puede avanzar más rápido. Bueno, esta para María Inés, una de las preguntas viene de... Hubo un par que tienen que ver con las teorías conspirativas, y por ahí... Entiendo que por tu formación más desde lo social, preguntan por qué una persona puede verse atraída por conspiraciones que no tienen sustento científico,
Y ampliándolo un poco, que también si quieren comentar algo el resto, dado que en el debate público salen teorías conspirativas, ¿cómo fortalecemos la confianza del público en los datos climáticos? Es una pregunta muy difícil. Bueno, a mí me parece que en ella lo dijo un poco con esto del sesgo de confirmación. Me parece que hay como una grieta que se termina transmitiendo también a las opiniones. El cambio climático es muy complejo, tiene una dimensión social y política que es muy importante. Entonces, para mí, y esto creo que ya con Leandro lo hemos abordado por ahí en otros eventos, que es que los datos no alcanzan, la ciencia no es suficiente. No digo para nosotros sí, ¿no? Nosotros necesitamos más datos, más información, más evidencia, pero del otro lado, la ciencia no es suficiente. Entonces, pensemos que a lo largo de los últimos 30 años, cada vez la comunidad científica, el IPCC, brinda cada vez más evidencia sobre el tema, y aún así no se ha avanzado en términos políticos, ¿no? Y eso es porque hay múltiples cuestiones en juego que hacen a esa complejidad. Entonces me parece que ahí hay un gran trabajo de articulación entre la ciencia y la política que hay que seguir haciendo y cada vez con más urgencia para poder realmente tener una evidencia científica que asista a la toma de decisiones y que tenga mayor incidencia política. Ese es un gran desafío. Y hay que seguir, ¿no?, desde nuestras herramientas y nuestros espacios, seguir construyendo esos espacios, pero a su vez creo que las políticas negacionistas tienen que ver, por un lado, con cuestiones económicas, con intereses de corporaciones en el mundo, porque también pensemos que el cambio climático tiene en su base la vulnerabilidad social, la desigualdad social, o sea, la base, ¿no?, del cambio climático es la desigualdad social, porque los países y los sectores que menos han contribuido son los más afectados. Entonces, quizás requieren transformaciones radicales, ¿no?, transformaciones de la imaginación, de cómo pensamos el futuro. Hay una frase que dice, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y un poco también refiere a esto, ¿no? Es más fácil pensar que el cambio climático finalmente va a haber un colapso, ¿no?, en términos distópicos, que pensar que podemos generar esas transformaciones radicales en los sistemas de producción, consumo, ¿no?, en el sistema capitalista, que también tiene su base en la desigualdad social, en el colonialismo. Y bueno, esas son cuestiones que son muy difíciles de cambiar, que tenemos que seguir trabajando para eso, que no hay que desalentarnos. Pero para mí la comunicación es un solo factor. Para mí también a veces hay que pensar en términos metodológicos dentro de los procesos, por ejemplo, de investigación, en la coproducción de conocimiento, esa coproducción con actores sociales, con crear agendas en conjunto, definir prioridades en conjunto, que la ciencia no sea un espacio, ¿no?, de top-down, que sean iniciativas de arriba hacia abajo, sino que haya más construcción de conocimiento colectivo con las comunidades. Ahí también tenemos que trabajar muchísimo más, porque la coproducción de conocimiento tiene que ver con una coproducción de cómo pensamos el mundo, ¿no? Si nosotros transformamos la forma en la cual pensamos la naturaleza, podemos transformar después la gobernanza, ¿no? Hay un vínculo ahí en términos ontológicos. Hay una frase también de una científica que se llama Sheila Hasanoff, ella trabaja con estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Ella dice, la forma en la cual pensamos la naturaleza incide en cómo la gobernamos. Entonces hay que transformar ese vínculo sociedad-naturaleza para luego poder también transformar la forma en la cual producimos conocimiento, las jerarquías del conocimiento y la gobernanza. Así que bueno, es bastante complejo, pero yo creo que el desafío hay que seguir, ¿no?, asumiéndolo desde todos los espacios. Y ahí creo otra vez nuevamente que la colaboración entre diferentes disciplinas, entre diferentes sectores sociales para pensar los problemas es clave, y eso tiene que darse en lo posible en todos los espacios, ¿no?, para realmente abordar la urgencia y la complejidad del tema. Bueno, gracias. Bueno, ahora voy a hacer la última pregunta porque ya estamos cerca de tener que terminar.
Bueno, pero bueno, me pareció interesante. No sé si van a tener demasiadas respuestas, pero bueno, sí, quien quiera contestar algo. Pero bueno, se habla mucho de desplazados del clima y de posibles migraciones en las próximas décadas. ¿Cómo es la perspectiva para Latinoamérica en este contexto? No te escuché lo primero que dijiste. De desplazados del clima y de posibles migraciones. Te acercaste al micrófono, ahora sí. podrías haber... Sí, me podría haber alejado. A ver, todo depende, de nuevo, en este contexto de asimetrías. No podemos pensar toda la población de Latinoamérica moviéndose. Lo que sí podemos pensar es que algunas regiones se van a ver más amenazadas que otras por inundaciones que pueden llegar a ser más cerca. Inundaciones que pueden llegar a ser permanentes, o por las amenazas que impone el nivel del mar, como mencionaba Laura recién, o por impactos que pueda generar el cambio climático sobre la salud. Todo tiene que ver con cómo puede ser el clima en el futuro. Y sobre eso no tenemos certeza, porque depende de qué escenario de emisiones sigamos, depende cómo sean las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo avancen los cambios en el uso de suelo. Eso va a condicionar y va a poner las condiciones de contorno de cómo va a ser el clima y en consecuencia aspectos económicos, sociales que pueda haber en nuestra región. Latinoamérica es una región muy grande, muy diversa. Es difícil tener una respuesta única para toda la región. Tenemos megaciudades, México, San Pablo, Buenos Aires, que se ven amenazadas por el cambio climático, mucha gente en poco espacio, aumento de eventos extremos, de las amenazas que impone el cambio climático, pueden generar desplazamientos, no de toda la ciudad, pero de gente que esté en regiones que sean más vulnerables o más expuestas al cambio climático. Por lo tanto, ¿podrá haber desplazados? Puede ser. Yo no lo pondría ahora al tope de la lista de nuestras preocupaciones en este momento. Creo que nuestra preocupación tiene que ver con actuar frente al cambio climático en forma urgente, y eso tiene que ver con reducir emisiones. ¿Podemos hacerlo cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana? Sí, pero son decisiones que van mucho más allá de acciones individuales que tienen que ver con políticas públicas. Y en ese sentido, cada uno de nosotros como ciudadanos, ahí sí tenemos una responsabilidad mucho mayor que el consumo que hagamos en nuestra vida cotidiana, en cómo a quienes nos representan de alguna forma impulsamos a que tomen estas medidas que tienen que ver con la reducción de emisiones, acompañando por supuesto con la adaptación para que sean en la magnitud y en la urgencia que el cambio climático lo requiere. Lucas. Sí, no es que tenga ganas de polemizar, pero yo creo que por ahí la imagen de desplazados nos hace pensar en esas caravanas tipo Mad Max de gente yendo hacia otro lugar para buscar nuevas condiciones, pero hoy en día tenemos un montón de desplazados sociales por la crisis económica, que también son los más vulnerables al cambio climático, y no vamos a ver una mega fila o una mega caravana de personas, pero claramente hoy en día lo tenemos. O sea, solo basta ir y preguntémosle a la gente que vivía en la zona que se inundó en Bahía Blanca, cómo están hoy en día, cuánta ayuda han tenido. Pensemos en la gente que ha sufrido los grandes incendios de la Patagonia, también asociados al cambio climático, y así tenemos un montón de ejemplos, o las personas más vulnerables de los barrios más vulnerables de Buenos Aires, qué tal la pasan durante las mega horas de calor que están sufriendo. Entonces creo que por ahí hay que sacarse del imaginario que los desplazados van a venir desde otro lugar hacia donde estamos nosotros, y pensemos más en que tenemos un montón de vecinos, porque en fin y al cabo son nuestros vecinos, que están hoy en día en situaciones mucho más
vulnerables al cambio climático, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco, de darnos cuenta de que justamente el cambio climático es una consecuencia del capitalismo, y justamente la desigualdad lo único que hace es exacerbar los efectos del cambio climático hacia los más vulnerables. Bueno, ahora sí... Ahí estamos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a dar cierre a la mesa. Quiero agradecer nuevamente a Lucas, a Marinés, a Laura, a Inés por haber aceptado participar de esta mesa. Creo que nos dieron un panorama bastante amplio, cada una y Lucas desde sus disciplinas. Y me parece que mostraron muy bien todas las evidencias que tenemos. Se centraron en algunos, ¿no? Hay muchísimo más. Creo que eso es importante. Recordé, para mí hay que ponerlo en contexto, ¿no? De que hoy tenemos un gobierno nacional que bueno, niega un poco todo esto que estamos hablando, y que, como verán, la comunidad científica lo tiene bastante claro. Sabemos que hay muchos desafíos, hay muchas cosas que entender, pero bueno, tenemos lo deseable es poder ocuparnos más en eso, en esos desafíos, que tener que explicar y comunicar, aunque no podemos no hacerlo, para que convencer a gente que parece que no quiere convencerse, como ya comentaron, por diversas razones. Así que les quiero agradecer nuevamente, y bueno, para mí fue un honor haber sido parte de este panel, y bueno, ahora dejo a las vicepresidenta de... Bueno, muchísimas gracias, Leandro, y a todos los integrantes de la mesa.